¿Qué está pasando en Europa? Europa está atravesando algo tan duro, tan serio, que no había experimentado antes. Esa es la realidad de la política de poder, la realidad del juego que están llevando a cabo los Estados Unidos en este momento. ¿Cuál es tu percepción de Europa hoy? ¿Están llegando al punto de cambiar sus políticas o quieren redoblar sus esfuerzos en lo que han estado haciendo y, siendo sinceros, en lo que han estado fracasando? Bueno, en realidad es una buena pregunta. Probablemente quieran redoblar sus esfuerzos, a pesar de que de repente empiezan a enviar esos mensajes del tipo, oh sí, tenemos que hablar con Moscú y cosas por el estilo. El problema es que para redoblar algo, tienes que tener con qué hacerlo, ¿sabes? Y no lo tienen. Europa no tiene nada en el ámbito militar. Es patético y depende totalmente de Estados Unidos. No es que Estados Unidos esté mucho mejor. También vimos el aspecto militar de esta situación desarrollarse en Ucrania. Ahora, por supuesto, Estados Unidos se ve obligado a hacer lo que está haciendo, a pesar de que mucha gente lo atribuya únicamente a Trump. No se trata solo de Trump. Básicamente, es un consenso general de política exterior, porque Estados Unidos, para evitar la bancarrota y la insolvencia, tiene que hacer algo grandioso, como ya sabes, conseguir Groenlandia o algo por el estilo. Ayer, Vladimir Putin, obviamente, lo troleó de forma brillante. Mucha gente probablemente ni siquiera entenderá cómo lo estaba troleando, pero yo me reí. El caso es que Europa ha terminado como entidad geopolítica. Naraon segunda timika lendorsangsdio, sin especificación sujeto a sus relaciones internacionales. Y ahora es el momento de que empiecen, ya sabes, básicamente a ir a la yugular entre ellos, ¿sabes? Eso es Francia, Alemania, lo que sea. Que lo hagan. Y si al final se trata de matarse entre ellos, bien pueden hacerlo, porque eso es lo que han estado haciendo con éxito durante muchos siglos, ¿vale? Así que, en este caso, básicamente estamos viendo, bueno, usaría la frase de Churchill, no es el principio del fin, sino el fin del principio, esencialmente. Ese es el nuevo mundo. Europa es irrelevante en este caso, porque lo único que importa es la guerra real y la verdadera mentalidad militar en Stalingrad, ya sabes. Por mucho que nos entristezca decirlo, y los diplomáticos rusos no paran de hablar de ello, sí, el derecho internacional y todo eso, vivimos en un mundo de política de poder. Algunos dicen que la fuerza hace el derecho. Bueno, hay que tener fuerza real, auténtica. Estados Unidos ejerce sin duda su dominio sobre esos europeos, que son cobardes y corruptos, completamente corruptos. Y ese es el fin de Occidente tal y como lo conocemos. Llevo muchos años hablando de esto, y aquí lo tenemos, justo delante de nosotros. A pesar del narcisismo de Trump, como ya he dicho, Estados Unidos, Trump en muchos aspectos representa a mucha gente en América, y así es como Estados Unidos ve a Europa. ¿Crees, Andrei, que lo que está haciendo Donald Trump, considerando el panorama general, tiene sentido? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Cuál es la estrategia? ¿Existe siquiera algo que pueda llamarse estrategia? Es, ya sabes, la estrategia del caos. Porque sea lo que sea que esté ocurriendo, todos estos frentes, desde Venezuela y Sudamérica hasta Ucrania y luego Asia Occidental, se percibe una especie de caos. Pero quizá haya algunos objetivos que la administración Trump esté persiguiendo. Después de todo, si lo consideramos en conjunto, ¿crees que van a lograr lo que tienen en mente? Lograron algo en Venezuela en el sentido de que ahora Venezuela está totalmente subyugada. Y todo ese discurso sin sentido de, oh sí, alguien vendrá y cambiará algo en Venezuela. Bueno, los rusos en realidad han estado cerrando sus asuntos allí durante los últimos 5 años, para quienes no lo sepan. La presencia rusa es mínima y tratan de ayudar, ya sabes. Pero tú mismo viste que, bueno, sí,
el nuevo poder se comunica bastante bien con la administración Trump. Así que Venezuela está perdida. No se puede hacer nada al respecto porque simplemente se rindieron. Y el hecho de que muestren algunas manifestaciones allí, sí pueden manifestarse todo lo que quieran. Quiero decir, nada va a cambiar. Pero esa es la otra cuestión. Venezuela no es tan crítica, aunque evidentemente afecta a China en cierto sentido. Pero la realidad es que lo importante obviamente no es Venezuela, sino Groenlandia. Y Groenlandia no se trata en cierto sentido solo del aspecto militar, aunque hay un componente militar importante en todo eso, especialmente si se tiene en cuenta que Estados Unidos ha estado presente militarmente en Groenlandia durante muchas décadas, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. No es nada nuevo. Necesitan la posesión de Groenlandia ahora por una razón sencilla. Básicamente aumenta, no la duplica, pero en torno a un 80%, la actual propiedad estadounidense de la plataforma ártica, y eso casi la duplica. Eso son muchas riquezas. Pero obviamente, como has dicho correctamente, hay algunas personas ingenuas, que van por ahí hablando de cosas como, sí, caos organizado. Estados Unidos no tiene una estrategia de caos organizado. Bueno, la razón es que en realidad sí la tiene. El problema es que nunca es capaz de controlar a esta vaca. Por alguna razón, venden esta basura sobre, ya sabes, una especie de omnipotencia de Estados Unidos. No lo es. Su ejército es un tigre de papel. Y sigue siendo obviamente mucho más fuerte que Europa. Y puede, ya sabes, si se trata de Groenlandia, Estados Unidos puede fácilmente hacerlo militar. Sí, hay una población de 57,000 personas nativas y aproximadamente una compañía de, dicen que enviarán a 1,000 personas. Vale, lo que sea. Creo que los marines estadounidenses se lo pasarán bien lidiando con eso. Pero el punto es que Estados Unidos necesita algo que pueda preservarlo como en cierto sentido una entidad militar, económica, política, en lo que básicamente sí la gente llama la doctrina Monroe 2.0. Bueno, quizá. Pero sí, el hemisferio occidental piensan que esa es su parte, su propiedad de este hemisferio. Y sí, en el hemisferio occidental, Estados Unidos es la potencia económica y militar más fuerte, y nada puede cambiar eso. También hay que decirlo, y sé que para mucha gente será desagradable escucharlo, pero América Latina no se va a librar de Estados Unidos. Venezuela es uno de los ejemplos, el ejemplo A. Se puede hacer prácticamente en cualquier lugar de América Latina. Se puede comprar a las élites. De hecho, Remission Paul with this North Mitzi, especialmente remotar, tienen un precio. Siempre un precio. Es lo que valen. Solo cómprame. Y eso es lo que hay. Simplemente así son las cosas. Pero obviamente la otra parte del mundo es una historia completamente distinta. Estados Unidos en realidad no controla nada allí. Y ya sabes, estás en Teherán, en Irán ahora mismo. Los cielos sobre Teherán zumban con aviones de transporte en este momento. China finalmente decidió decir, vale, aquí estamos, dejemos de condenar cosas y hagamos cosas. Y la mayoría de los aviones de transporte ni siquiera son rusos, aunque hay Il-76 y Antonov 124 rusos volando. Pero es la aviación de transporte china la que está entregando lo que sea que estén entregando. No se trata de complejos de defensa aérea, porque los iraníes simplemente no tienen tiempo para aprender los sistemas de defensa aérea chinos, que no funcionaron tan bien durante el enfrentamiento con Pakistán. Pero se está entregando otra cosa. Sea lo que sea, no lo sé. Pero por fin, China empieza a moverse de la manera que todos esperarían, de China, para participar activamente en la configuración del nuevo mundo, especialmente en el ámbito militar. Así que eso es lo que sabemos hasta ahora. Aparte de eso, Estados Unidos ya no es un competidor en Europa. No puede librar una guerra en Europa.
La mitología esencialmente militar de Estados Unidos ha sido completamente demolida por Rusia. Y lo único que queda es lo que afirmó Clausewitz. El objetivo principal de cualquier guerra es obligar al enemigo a hacer nuestra voluntad. La voluntad rusa, como hemos dicho muchas veces antes, es hablar con Estados Unidos y llegar a acuerdos. Europa es irrelevante. Es un enemigo existencial de Rusia, y los rusos lo dicen abiertamente. Incluso Kirill Dmitriev, el enviado especial de Vladimir Putin en las negociaciones con el señor Vitkov, publicó ayer un gran artículo con hechos sobre Davos. Es un circo, así de simple. Andrei, has mencionado el caso de Irán, y como dijiste, ahora mismo estoy en Teherán. Pero, ¿qué está pasando con respecto a los ataques cada vez? Ayer, el Wall Street Journal informó de que están enviando muchos cazas a la región, y también portaaviones. Uno de ellos, en mi opinión, parece haber llegado ya a la zona. Se están preparando, y se puede ver que los iraníes también se están preparando. Cada vez que hablas con funcionarios, dicen que se están preparando para contraatacar, para defender Irán. Pero en lo que respecta a la operación militar, no lo entiendo, Andrei. No veo a Irán en una posición débil ahora mismo, como lo estaba durante las primeras horas del ataque israelí contra Irán. Se sorprendieron con ese ataque, pero no volverán a sorprenderse. Eso ya no va a ocurrir. Intentaron manipular a la sociedad iraní desde dentro con esos disturbios, pero no lo consiguieron. No sé qué más pueden hacer. I don't know what else can they do. Are they gonna nuke Iran? ¿Van a lanzar una bomba nuclear sobre Irán? No. Quiero decir, hay mucha gente que quiere hacerle eso a Irán, especialmente los del grupo de AIPAC, esos chiflados, y un montón de esos llamados sionistas cristianos, la principal fuerza que impulsa a Estados Unidos a no ser más que una extensión de Israel. Les gustaría hacerlo, porque son estúpidos, gente muy poco instruida y están adoctrinados. No se trata de eso, es que tienen que hacer algo. Sabemos que fue Rusia quien medió recientemente entre Irán e Israel, así que no habrá ataques mutuos ni cosas por el estilo, al menos por un tiempo. Y eso fue muy positivo para Irán, porque le permite, y los iraníes ahora son plenamente conscientes, como bien has dicho, de lo que podría venir. Obviamente, un grupo de portaaviones es una broma, ya sabes. Pueden atacar y tratar de causar algún daño, pero no es nada. Para luchar realmente contra Irán, Estados Unidos tendría que movilizarse, ¿de acuerdo? Stepú no tiene los medios. Lo que puede hacer es la estrategia militar estadounidense tradicional, por así decirlo. Simplemente lanzar todo lo que tiene contra alguien y básicamente esperar el resultado, si es que produce algún resultado. Y obviamente, tenemos que entender que Israel sigue, no solo manipula, sino que controla la política exterior de Estados Unidos. Así que hay preparación, pero como ya se ha dicho, lo único que realmente pueden hacer es usar armas de largo alcance. Eso es todo. Muy pocas personas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, probablemente en la Fuerza Aérea o en la aviación embarcada, quieren realmente adentrarse en el espacio aéreo iraní y lanzar algún tipo de bomba o arma de corto alcance, porque serían detectados de inmediato. Así que intentarán hacer lo que creen que se les da bien, aunque no sea así. Se llama SEAD, supresión de defensas aéreas enemigas, pero Irán no es Irak. Y ahora mismo hay mucho movimiento diplomático entre bastidores, por así decirlo, detrás del telón. Los rusos y los chinos están intentando retrasarlo todo lo posible para dar tiempo a Irán a prepararse. Pero los iraníes, sí, han demostrado que tienen una defensa aérea bastante decente. La única manera en que pudieron hacerlo al principio, como la última vez, fue básicamente mediante sabotaje. En eso son buenos. En realidad, no fue una supresión de defensas aéreas, que más tarde empezó a funcionar. Al principio operaba alrededor del 70%, y luego simplemente aumentaron su eficacia a medida que se desarrollaban los acontecimientos en ese momento.
Y por supuesto, todo el mundo entiende que esta vez Irán básicamente destrozará, o ya sabes, hará volar, a Israel en pedazos si siguen haciendo lo que están haciendo. Así que Israel está, y especialmente las bases militares estadounidenses. Sí, según lo que he oído recientemente, estaban devolviendo personal a las bases estadounidenses en la región. Lo cual es una buena señal, porque obviamente Estados Unidos no quiere correr ese riesgo, teniendo en cuenta su defensa aérea estadounidense, que en realidad no es una defensa aérea, es como si no la tuvieran. Así que allí están indefensos. El hecho de que estén retirando personal probablemente indica que no quieren atacar a Irán y que solo están haciendo todos esos, ya sabes, movimientos, por así decirlo. Irán no es Venezuela, ¿de acuerdo? Irán es un país serio, una civilización seria. No hay manera de que simplemente puedan enviar, ya sabes, una fuerza delta. Lo intentaron antes y sabemos cómo terminó eso. Así que la cuestión es que tenemos que esperar y ver. Pero sí, Irán se está preparando, y Rusia y China han ayudado muchísimo. Sí, Andrei, Donald Trump dijo algo durante su discurso en Davos. Cuando hablaba de Groenlandia, de alguna manera mencionó Islandia. Estaba confundiendo las dos. Pero quizá Islandia está en segundo plano. Tal vez también estén pensando en Islandia, porque Islandia tiene mucho de... ¿Sabes? Lo que me parece tan increíble, Andrei, es que Estados Unidos, en lugar de encontrar una forma de competir, de tener una mejor relación con otros países, de competir con China, está intentando, o con Oriente. Todo Oriente está en guerra con Estados Unidos, como hemos comentado hoy. Y en lugar de eso, están intentando arrebatar tierras a los europeos que eran sus socios. Es increíble. Bueno, quiero decir, hay que entender el nivel intelectual de las élites estadounidenses actuales. Estamos viendo el declive precipitado de su ya mediocre visión estratégica en Estados Unidos. Gran parte de ello se basa en la mitología de la omnipotencia, mientras que en realidad, obviamente, Estados Unidos solo es bueno en la guerra. Sí, en robar, secuestrar al líder de un país impotente como Venezuela, que ni siquiera reaccionó. Ya sabes, así que está bien. Claro, ahí lo tienes. Pero la realidad es que todo esto son principalmente cuestiones de relaciones públicas. Estados Unidos no puede luchar de forma realista, pero puede usar su peso militar y político, obviamente, contra lugares como Groenlandia. Quiero decir, hola, 57,000 habitantes, ¿vale? Principalmente pueblos inuit nativos. Y si es cierto, ya sabes, al parecer Donald Trump está dispuesto a pagar $1 millón por persona para incorporar Groenlandia al regazo de Estados Unidos. Me preguntaba, mi amigo me lo preguntaba, ¿cómo puedo conseguir a los residentes de Groenlandia? Estoy bromeando, por supuesto. No, quiero decir, pero sí, ese es el asunto. Ya sabes, no es como el imperialismo del siglo XX, ni del siglo XIX temprano o tardío, ni siquiera del XIX medio, con, ya sabes, los cañones y todo ese tipo de barcos. No, no funciona así. Tienen una idea muy anticuada de la historia en general, porque si observas de cerca a las personas que redactan esas estrategias, son gente muy poco instruida, muy inculta. Viven en un mundo en el que de algún modo Estados Unidos salvó el universo. En realidad, Estados Unidos es un recién llegado, muy inexperto en lo militar, y por eso intentan apoderarse de territorios pensando que así avanzan de alguna manera. Señalé específicamente a Groenlandia porque tiene todo el sentido desde un punto de vista, digámoslo así, cínico y basado en los hechos fríos y duros. Sí, quieren esa plataforma ártica, a pesar de que Estados Unidos no puede construir ni un solo rompehielos moderno. Y hagan lo que hagan con Finlandia, sigue sin ser suficiente para operar en el Ártico. Alguien tiene que explicárselo a Trump y a esa gente. Pero aún así, se puede ver al menos algo de lógica detrás de ello. El resto, como Islandia, no lo sé.
Sí entiendo, Islandia realmente no tiene ningún tipo de fuerzas armadas, quizás solo policía. Así que sí, sería fácil si decidieran hacerlo. Quiero decir, aparte de eso, ya sabes, Europa, que obviamente está relacionada con Islandia, ya que Islandia se considera un país europeo. Y si miras el ámbito europeo, es un imperialista sustituyendo. Excepto por una cosa, los rusos echaron a los franceses del Sahel. Por eso mataron a los rusos, Albanks. Así que sí, se trata de política de poder y también de acuerdos entre tres potencias, tres superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China, sobre cómo van a organizar el mundo. Después de eso, quizá empecemos a hablar de algo que podríamos llamar un modus vivendi. No tanto derecho internacional, sino un modus vivendi. Y luego tal vez, en algún momento, dependiendo de cómo se resuelva la crisis en Estados Unidos, porque Estados Unidos es en esencia un país en bancarrota, veremos hacia dónde vamos a partir de ahí. Pero es en un nuevo mundo, en el que la influencia europea es prácticamente nula, y tenemos de nuevo tres superpotencias sentadas en la cima del mundo. Estados Unidos es una superpotencia en declive. United States is declining superpower, Russia is ascending, China is already established itself as Rusia está en ascenso. China ya se ha consolidado como la potencia industrial, el taller del mundo, junto con el sudeste asiático. Pero no debemos sobreestimarlo. No es que los chinos lo hagan todo. Hay muchos países grandes como Indonesia, Filipinas y otros que participan en lo que hoy podríamos llamar la División Internacional del Trabajo. Pero en realidad ya no es una división del trabajo, es algo diferente. Rusia se encarga del aspecto militar. Y ahora también India está en ascenso. Así que es complejo. En cierto sentido parece simple, pero en realidad es una arquitectura compleja, especialmente en el resto del mundo no occidental. Allí existen dinámicas muy complejas. Non-Western world, it's very complex dynamics there, and the Western world, Y el mundo occidental, ya sabes, esa es la otra cuestión. Tenemos que ver a Estados Unidos ahora no realmente como un país occidental. Estados Unidos es una civilización en sí misma. Es como Rusia. Alguien dijo una vez que Rusia es una civilización disfrazada de país. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos ya no es un país europeo, es una civilización totalmente única con todos sus enormes problemas. Que no haya duda, pero eso es lo que ocurre, y eso es lo que da forma a su civilización. 3, en realidad probablemente 4, polos de poder. Habrá que ver cómo evoluciona. Pero creo que los diplomáticos rusos obviamente hablarán del derecho internacional, de la Carta de la ONU, pero la realidad es que todo se basará en un modus vivendi y en cómo se organice. Sí, Andrei, creo que lo que Donald Trump está intentando hacer con este nuevo concepto, esta idea de una reunión por la paz, reuniendo a todos estos países, parece que está intentando sustituir algo. Sabe que la ONU no está funcionando. Por eso intenta hacer esto. Está tratando de crear una alternativa a lo que ya está ocurriendo con los BRICS, con la OCS y todo eso. Está intentando construir un nuevo tipo de institución. Pero después de todo, viendo lo que está haciendo, ¿crees que va a lograrlo? No. No, it's a typical Trump thing. It's a Trump's casino. Es algo típico de Trump. Es como un casino de Trump, brillante, con todas esas luces de neón y ya sabes, vendiendo el oro falso, básicamente oro pirata, que por supuesto no es oro real. No, todo es relaciones públicas. Todo el mundo se ríe de ello, salvo que quizá consiga implicar a algún país pequeño. En realidad quiere ganar dinero con esto. Tienes que pagar los $1,000 millones o lo que sea. Es una idea absurda en esencia. Así que no, es solo una distracción. Es el Trump siempre. Narcisista. Cortimista desconectuario. Pero ocurra lo que ocurra en cuanto al acuerdo, las instituciones que se establezcan, los BRICS y especialmente la Organización de Cooperación de Shanghái, que en realidad es más importante que los BRICS si lo piensas, es una especie de extensión de seguridad de los BRICS. Lo que decida hacer la Organización de Cooperación de Shanghái será el camino a seguir. Y ya están surgiendo instituciones,
ya sabes, instituciones totalmente emergentes de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, incluido un financiero independiente. Así que, haga lo que haga Trump, no podrá nada al respecto. No matter what Trump does, he can do nothing about it. The only tool United States La única herramienta que Estados Unidos tenía y que aún cree tener a su disposición es la amenaza que utiliza, por ejemplo, contra los europeos. Pero no dispone de esta herramienta frente a lo que se denomina erróneamente el sur global. Rusia no es el sur global, pero estamos hablando de los BRICS. Hablemos de los BRICS. Antes, Estados Unidos se apoyaba en esta amenaza del poder militar. No puedes ir a amenazar militarmente a los rusos, se reirán en tu cara. Lo mismo ocurre con China. Siguen fingiendo que quieren enfrentarse a los chinos, pero la realidad es que se trata de un monstruo militar y económico, básicamente una asociación entre Moscú y Pekín. Así que, en la práctica, Estados Unidos ni siquiera cuenta allí. Y lo único que pueden hacer es resoplar, bufar y golpearse el pecho. Pero el sistema financiero alternativo y las instituciones políticas alternativas ya están surgiendo. En esencia, ya están en marcha, simplemente se están desarrollando ahora. Así que el intento de Trump de hacer esto, ese intento ridículo de devolver algo al control de Estados Unidos, es inútil. Estados Unidos no controla el mundo, punto. No tiene los recursos, no tiene el poder que siempre afirmó tener, pero que en realidad nunca tuvo. Y como resultado, esa mitología ha sido completamente desmentida. Tú mismo viste que Estados Unidos posee esencialmente un poder militar absoluto, especialmente en lo que respecta a su estructura organizativa y su equipamiento. Y ahora tienen que, ya sabes, los Estados Unidos tienen que enfrentarse a esta realidad. Ya no es la principal potencia militar. Y como ya mencionamos, sí, lo que pueda hacer un solo grupo de combate con portaaviones contra, ya sabes, Irán, no es gran cosa en realidad. Tendrán un par de Arleigh Burke, quizá otro Ticonderoga, más los aviones. ¿Qué tienen? 96, más 120. Súmalo, unos 310. Divídelo por la mitad, 150 Tomahawk que pueden lanzar. Irán se los sacudirá como si nada. Entonces, ¿qué más pueden hacer? Ya sabes, esos ataques alfa desde, bueno, no tienen suficientes. Y de nuevo, a diferencia de Venezuela que ni siquiera contraatacó, quiero decir, simplemente vendieron a su presidente. Así de simple. Irán puede lanzar misiles antibuque que pueden alcanzar al grupo de combate de portaaviones muy adentro del Océano Índico. Así que ahí lo tienes. ¿Qué vas a hacer? Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Mucho alarde, moviendo todos esos recursos de un lado a otro. Puede que en algún momento intenten algún tipo de ataque. Pero de nuevo, sabemos lo que va a pasar. Israel será reducido a una completa sumisión, porque por mucho que intenten proporcionar una supuesta defensa aérea para Israel, no funciona. Y el resto es como ese acorazado. Los ejércitos serios lo reciben con sonrisas y risas irónicas. ¿Qué puedo decir? Pero sí, Trump entusiasma a su público, y su público lo adora. Trump works the audience, and his audience, we know what his audience is, and Sabemos cuál es su público y necesita hacerlo. Tiene las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina. Y no es que, quiero decir, por el amor de Dios, nunca votaré a los demócratas, pase lo que pase. Prefiero quedarme en casa. Es un partido único. Son solo un montón de chiflados neoliberales distintos, ya sean del Partido Republicano o de los demócratas. Los demócratas son más satánicos, ya sabes, por toda esta agenda woke y todas esas cosas ridículas. Pero esa es la situación. Trump también tiene la carga de las elecciones de mitad de mandato y necesita ofrecer algo. ¿Qué puede ofrecer? Groenlandia. Groenlandia es el regalo, porque hay que entenderlo, es enorme. Quiero decir, en el sentido de que sí, él dirá, miradme, mirad esto. Este es mi, ya sabes, legado. Te di el doble.
Ya sabes, básicamente tus activos en el Ártico, que son en efecto la joya de la corona de nuestro planeta, con todas esas inmensas riquezas allí. Y no se trata solo de gas y petróleo. Hay muchas otras cosas, incluidos minerales y recursos de esa naturaleza. Así que eso va a causar impresión, por supuesto. Y no hay nada de malo en eso. Bueno, quiero decir, está mal desde cualquier punto de vista. Es evidentemente una violación del derecho internacional. Es puro acoso y puro imperialismo. Pero funciona. Funciona para el público interno. Y así es como irá, probablemente. Puedo, por supuesto, estar equivocado, pero parece que todo el mundo piensa lo mismo. Va a quedarse con Groenlandia.